Bienvenidos todos y todas a otro capítulo más de su podcast Kilimanjaro, esta producción original de la radio de la Universidad Luterana Salvadoreña, la radio ULS. El podcast Kilimanjaro, ya el cuarto capítulo que hemos estado sacando, esperamos que vamos a seguir sacando muchos más. En esta ocasión les saluda a su servidor, Rodrigo Valdés, y el compañero Javier. ¿Cómo estás, Javi? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bastante bien, bastante emocionado por este nuevo tema que vamos a tratar ahora. Y es que, Javi, ya llevamos 3 podcasts publicados, con este sería el cuarto, y en el anterior, en el que hablamos del minimalismo, hablamos del arte, creo, y luego íbamos a hablar del tema que ahora nos compete. El tema que ahora nos compete, Javi, es el dinero, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, el último fue el arte y antes de ese el minimalismo. En el del minimalismo, Javi, si tú te recuerdas, en el capítulo número 2, estábamos hablando del minimalismo económico, el minimalismo del dinero, que era una forma en la que se podía ahorrar, es decir, conteniéndose de realizar compras innecesarias y de realizar simplemente las compras que realmente necesitas y que realmente tienen sentido lógico. Así es. Entonces, de ahí es que sale el interés de nosotros de ahora hablar sobre el dinero, pero quizás no hablar del dinero desde un aspecto técnico, de qué es el dinero en cuestiones de que podemos encontrar en internet, información que podemos encontrar fácilmente, sino más que todo una reflexión o un análisis de lo que significa el dinero para nosotros dos, que somos los que estamos acá conversando. Javier, el dinero en sí es una moneda, comenzó a ser una moneda desde hace los primeros años, creo que fue en China, ¿verdad? En China fue. Sí, o en un país asiático en donde seguían con anterioridad el sistema del trueque, como lo han seguido muchas de las culturas primigenias de nuestra civilización, y luego se vieron en la necesidad de crear algo, un objeto físico que le diera valor o que representara el valor de las cosas. Y es de ahí donde surgió la moneda, que en ese entonces era una moneda metálica de aleación de plata y oro, que tenía un dibujito de un león o un tigre con otro animal que no recuerdo, pero que representaba a la realeza de ese lugar y de ese entonces. Entonces, esa fue la primera moneda y era la que le daba el valor a las cosas. Con esa se hacían las transacciones, compras y ventas. Así es. Entonces llegamos, Javi, a una pregunta. Claro, la moneda es la representación física del valor de las cosas, del valor intrínseco de las cosas. Pero yo te quiero hacer una pregunta, Javi. ¿Cómo calculás o cómo sabes cuánto vale algo? Para vos, Javier, ¿cómo podés, inventarte un valor de una cosa? ¿Con qué parámetros o con qué criterios vos valorarías algo? Bueno, creo que depende de mis circunstancias. Básicamente te pongo un ejemplo. Por ejemplo, si yo soy un futbolista, a mí me interesaría mucho el valor de un balón con el que jugué un partido en el que gané una Copa del Mundo, por ejemplo. Pero si no soy un futbolista, a mí ese balón puede que no me valga nada. Claro, o quizás un coleccionista le puede servir ese balón, por ejemplo, porque colecciona cosas raras o únicas, ¿verdad? Pero claro, digamos a una persona que no le interese ni el coleccionismo ni nada, puede que no valga lo que vale para otras personas. Correcto. Para mí, el valor de las cosas radica en qué tan difícil o qué tan complicado sea para obtener esa cosa. Porque, claro, hay necesidades y necesidades. Por ejemplo, como humanos tenemos la necesidad del aire, y el aire es muy valioso, porque sin el aire nos morimos, nos asfixiamos, dejamos de tener la única vida que tenemos sin el aire.
pero el aire está allí, es algo que siempre está allí en nuestro mundo y que pues aunque es muy valioso, hay mucho de ese aire, ¿sabes? Hay muchos recursos, entonces está siempre ahí el aire y nadie nos dice te voy a cobrar por este aire. Claro, tiene un valor muy alto, pero es prácticamente gratis. Así es. Sin embargo, hay cosas muy difíciles de obtener, recursos difíciles de obtener, que necesitan un trabajo, que necesitan un esfuerzo de una persona para ser obtenidos. Y es de ahí donde viene el precio. Más que de en sí del valor del producto, viene el precio del valor, del esfuerzo y de la dificultad que requiere obtener ese producto. Así es. Como concepto de dinero podemos llamar dinero a todo bien activo o bien aceptado como medio de pago o medición de valor por los agentes económicos para sus intercambios y además cumple con la función de ser unidad de cuenta y depósito de valor. Las monedas y billetes en circulación son la forma final adoptada para las economías como el dinero. Rodrigo, las funciones del dinero, ¿cuáles crees que sean? Bueno, pues creo que la primera función ya la hablamos, que es la de ser una representación del valor intrínseco, por así decirlo, ¿verdad? De los objetos o de los servicios, de las cosas, ¿no? De las cosas que pueden ser vendidas, ¿sabes? Entonces, el dinero representa, por así decirlo, este valor que tienen las cosas. Y bueno, eso nos llega a otras funciones, por ejemplo, como a la función del negocio, a la función de la compra y la venta, del intercambio, por así decirlo, de cosas, de servicios, y eso de una u otra manera nos vuelve un solo sistema a nosotros. Claro, vos sos masajista, vos sos un mecánico y valorizás tu trabajo con dinero, y yo te pago a ti el dinero que tú pides porque tú me arregles un carro, por ejemplo. Básicamente facilita el comercio. Así es, facilita el comercio, el intercambio, el tradeo, por así decirlo. Claro. También permite postergar decisiones de compra y conservar los rendimientos obtenidos de los factores de producción. Eso es el ahorro. El ahorro. Claro, o sea, por así decirlo, cuando tienes riqueza, ¿sabes? Ahorras, es una ganancia, una plusvalía que no está dentro de tu plan de gastos. Por ejemplo, tú tienes que gastar en un sistema como estos en el que estamos. Tú tienes que gastar para dónde vivir o cómo vivir. Tú tienes que gastar para lo que vas a comer. Claro, porque tú trabajas y no tienes tiempo de ir a cosechar los tomates, de ir a cosechar todo lo que tú te comes, de ir a criar ganado o a criar pollos. No tienes ese tiempo, digamos, para realizar todo el proceso que se hace para que tú luego comas. Entonces lo que haces es dar dinero por esos productos, por productos alimenticios. Claro, entonces en tu plan de gastos está la comida, la vivienda, servicios médicos, si es que no cuenta alguien con ya un servicio médico asegurado, o etcétera, ¿verdad? También podemos contar como este plan de gastos, por así decirlo, el transporte, para poder transportarte de un lugar a otro. El vestido, ¿sabes? Comprarte ropa, comprarte calzado para poder protegerte del frío, para que no andes descalzo en la calle y te puedas herir. Por ejemplo, puedas tener calor en los pies, en las calles calientes. Entonces, en sí, el ahorro es eso que no está adentro de todos esos gastos. Correcto. Y que sobresale, digamos, que queda ahí para alguna emergencia, dice. Comentarles que hicimos una pequeña investigación antes de poder hablar en este podcast y nos dimos cuenta que ahorrar ya no funciona. ¿Verdad, Rodrigo? Supuestamente sí, ese era un documental de la DW en el que decía de que los tiempos de ahorro ya pasaron
a un segundo plano y que realmente no funciona, porque el sistema de ahorro financiero, decía el documental, da tasas de intereses tan bajas que no vale la pena. Entonces la única manera de sacar, digamos, una plusvalía del dinero que no gastas es invertirlo. Claro, ahora está el tema de cómo invertirlo, en dónde, y recordemos también de que la inversión es una apuesta. Así Cuando es. ahorras, tu dinero se mantiene inerte, pero se mantiene ahí. Pero cuando inviertes, puedes ganar o perder dependiendo de los movimientos que tú realices. Estuvo bastante interesante ese documental, Javi, porque nos contaba la historia de un señor de alrededor de 70 años que había ahorrado toda su vida, y que se dio cuenta de que a lo largo de los años la tasa de interés en los planes de ahorro iba siempre bajando, siempre bajando. Decía de que al principio era como que una gran idea, como que era un gran movimiento financiero, porque las tasas de interés eran del 13%, del 11%, y que luego fue bajando tanto hasta la actualidad en las que son, bueno, contaba el señor, del 0.01%. Entonces no tenía sentido, decía, ahorrar. Pero bueno, son temas que van avanzando y van evolucionando a través del tiempo. Pero dándole un sentido más analítico a esto, Javier. Ya hablamos de que quizás las cosas se valoran por A o B razones. Las cosas se revalorizan. Pero ahora, ya tenemos, Javi, el sistema en el que vivimos. Un sistema en el que las cosas valen dinero, valen tanto dinero y su dinero varía, va fluctuando a través de la demanda y de la oferta y la demanda que cada uno de estos objetos tiene. La oferta y la demanda, o los precios, pueden variar por diferentes razones, tanto políticas como económicas, o a veces o justas o injustas. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, Javier, de que vivimos en un mundo en el que las cosas se pagan con dinero y que el dinero es el valor físico de las cosas, es lo que representa ese valor de las cosas. Para vos, Javier, ¿qué es el dinero? Para mí el dinero es un bien activo con el cual yo puedo intercambiar una compra y venta, por ejemplo. Pero también en lo espiritual, para mí el dinero es luz. Es luz. Es luz. Para ti, Rodrigo. Bueno, para mí el dinero, muy parecido a tu forma de verlo, es un medio por el cual yo puedo intercambiar lo que yo gané por lo que yo quiero. Muchas veces uno quiere algo que no puede obtener tan fácilmente en el lugar en donde está, o es exclusivamente un objeto que solo se puede comprar. Entonces, por ejemplo, yo doy, digamos, ofrezco la fuerza de trabajo que tenemos todas las personas. Ofrecemos esa fuerza de trabajo. Esa fuerza de trabajo en un sistema de salario es, pues, recompensada, por así decirlo, con dinero que uno puede intercambiar por cosas que uno quiere o que uno necesita. Entonces simplemente es un medio que es un medio por el cual yo compro cosas que quiero y lo gano a través de lo que hago. Ya. Volviendo el tema un poco más complejo con esta pregunta, Rodrigo, ¿crees que el dinero da felicidad? Realmente, primero hay que saber qué es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Pues, y claro, es un tema de qué es la felicidad, es un tema amplio, ¿no? Porque hay que ponerse a pensar. Pero hagámoslo, ¿por qué no? Para eso es este podcast, para hablar sobre eso. La felicidad, Javi. Voy a empezar a decir antes de que se me vaya, lo que yo más o menos pienso sobre la felicidad, pero yo también quiero que tú me digas lo que piensas sobre la felicidad. Okay. Y así contrastar nuestras dos opiniones sobre la felicidad y ver qué podemos aprender de cada uno. Por ejemplo, para mí, la felicidad es el estado
o el momento o el estado, sí, el estado en el que una persona, por ejemplo yo, en el que una persona está o tiene todas las cosas que quiere tener o todas las cosas que lo hacen sentir tranquilo o tranquila. ¿A qué voy? Por ejemplo, para mí la felicidad es tener que comer y que lo que esté comiendo me guste, tener donde estar y donde estoy me guste, tener un círculo de personas que me transmitan esperanza, que me transmitan motivación, que me transmitan optimismo, ¿verdad? Que un grupo de personas en las que uno puede confiar. La felicidad quizás también para mí es estar tranquilo por las cosas que están pasando en todo el mundo, es decir, de que el mundo tenga un desarrollo o tenga un estado que a mí me parezca bueno, que lo que me rodea a mí me parezca bueno, que todo va en buena marcha. Entonces ya hablé de alimentación, de vivienda, de lo social, y de lo, por así decirlo, de lo político, económico, del contexto, digamos, del mundo, de la humanidad. Para mí la felicidad también significaría tener afecto, sentir que una persona de las millones y millones que hay en el mundo, ¿verdad? Reconoce mi existencia y yo reconozco la existencia de esa otra persona, y de que los dos reconocemos que los dos existimos en un mar de millones y millones de personas y compartimos nuestro pequeño paso por este mundo entre los dos, ¿verdad? Y entre las amistades, ¿verdad? Entre las amistades, el grupo de amigos, las relaciones sentimentales, estamos confiando entre todos y compartiendo nuestro paso por la vida en este mundo inmenso, y la estamos pasando bien, estamos aprovechando cada momento y estamos dándole un significado a la vida más allá de lo superficial, podría decirse. Sí. Entonces, a la pregunta que vos me dijiste, si el dinero da la felicidad, para mí el dinero en sí, el papel o la moneda, no me da felicidad, porque simplemente es un objeto para mí. O sea, yo no voy a estar feliz con un fajo de dineros y durmiendo con ese fajo de dinero, ¿verdad? Pero sí voy a estar feliz de que ese fajo de dineros, por ejemplo, se convierta en una cama cómoda, en un hogar seguro, en cosas que me hagan sentir tranquilo. Entonces la felicidad para mí es el estado en el que yo me siento tranquilo, seguro de mí mismo, seguro de mi existencia, tranquilo, bien acompañado y con las necesidades básicas, alimentación, vivienda, todo eso. Entonces, creo que la felicidad es eso, y en el sistema en el que vivimos es casi obligatorio comprar o tener cosas que valen dinero, y obtener esas cosas que nos transmitan tranquilidad con ese dinero. Obviamente eso es para mí, pero para una persona su tranquilidad no depende de cosas como una cama o cosas como unas paredes, sino que puede significar para esa persona la tranquilidad simplemente estar vivo, ¿me entiendes? Y estar rodeado de la naturaleza. Y eso ya es felicidad para esa persona. Entonces la felicidad es personal para cada uno. Sí. Y el dinero es felicidad. Para mí no, pero es un medio por el cual yo puedo obtener cosas que me hagan sentir tranquilo, y por lo tanto esa tranquilidad me haga sentir feliz.
Sí. Bueno, para mí la felicidad es como un momento de alegría y éxtasis, el cual la dopamina funciona a su perfección, ¿verdad? Entrando tanto en la felicidad, creo que es cuando uno alcanza una meta. Por ejemplo, el dinero para mí no es felicidad, al igual que tú, pero es un medio para alcanzar una meta. Por ejemplo, si a mí me gusta mucho una camisa, yo lo que estoy buscando es poder obtenerla. Claro. Lo importante es ver el precio y decir, bueno, me la puedo comprar o bueno, no. Claro. Entonces, para mí el dinero es ese medio, como tú decías, en el cual uno puede llegar a alcanzar ciertos tipos de bienes. O servicios, o cosas. O cosas, correcto. Claro. Igual, quiero poner otro ejemplo, como el que vos me acabas de poner. Por ejemplo, para mí una meta era darle vida o darle forma a un disco musical, por ejemplo. Entonces, claro, la música... Lo hizo. Música en mi... digamos, en mi vida es muy importante. Entonces, yo quería cantar mis canciones y tener mis canciones guardadas en un disco, digamos, en un álbum, y que se escucharan lo mejor posible. Entonces, pero claro, ahora en los celulares hay aplicaciones, el celular vale dinero, pero en los celulares hay aplicaciones donde tú puedes hacer grabaciones y hacer producción musical, pero no te dan un resultado tan bueno, porque para grabarte bien, por ejemplo, necesitas un micrófono en condiciones, un micrófono que sea específico para grabar bien. Necesitas una tarjeta de audio, necesitas equipo de audio, necesitas una computadora para poder procesar toda esa información, para tener un estudio de producción musical. Necesitas ese estudio de producción musical. Luego necesitas, cuando ya tienes el disco ya grabado, una plataforma en la cual tienes que poner ese disco para que tus amigos, por ejemplo, tu círculo de amistades lo escuche. Entonces, todo eso vale dinero. Y claro, mi meta no era tener, digamos, mi sueño o mi felicidad no es tener ese dinero, sino que mi felicidad o mi sueño o mi meta era producir un álbum y ponerlo en las plataformas comerciales, no está generando absolutamente nada, pero la meta era ponerlo en una plataforma para que se viera bonito, algo que yo creé y que se viera allí en esa plataforma, y que se pudiese reproducir desde cualquier lugar, y que fuese público, que fuese algo, que fuese esa meta de producir un álbum de principio a fin. Y para llegar a esa meta tuve que gastar en equipo de producción musical, tuve que gastar en la distribución de esa producción musical, hasta en la portada. Pues en la portada se le tiene que pagar o a un diseñador gráfico, a un fotógrafo, a alguien que te haga una portada bonita. Y la gente como por ejemplo los reggaetoneros, la mayoría, no todos, todavía tiene que pagarle a la gente que les escribe las canciones, o a la gente que les hace los beats, las instrumentales donde van a cantar esas canciones. En este caso ya no serían cantautores, sino que serían intérpretes. Es decir, de que ellos compran una letra o le pagan a una persona para que escriba, y le pagan a otra persona para que haga la instrumental, que haga la música, y luego ellos vienen, agarran el papelito con la letra que compraron y ponen la instrumental que compraron con dinero, y empiezan a cantar o a rapear o a lo que sea que hagan enfrente del micrófono con esa letra. Entonces, al final, la meta de ellos o el sueño de ellos era tener una canción con ellos, con su nombre, ¿verdad? Y que fuera chiva esa canción, sí, en esas plataformas. Pero para eso se gasta dinero. Claro. Entonces, ese es otro ejemplo que pongo yo con respecto al dinero y a la relación que tiene en este mundo con la felicidad. Sí. Bueno, también estábamos viendo en estos documentales que hay tipos de dinero. Está el dinero signo, que está representado por las monedas de los billetes,
y tenemos el dinero electrónico. Este es el dinero que solo se intercambia electrónicamente, se utiliza solamente en computadoras, internet, y el usuario nunca entra en contacto físico con él. ¿Te recuerdas, Rodrigo, la parte de los bancos? Sí. Donde ellos generan dinero electrónico, pero realmente no lo tienen, ¿o cómo era? Bueno, creo que es un tema bastante que hay que investigar más, Javi. Sí. Pero de lo que nosotros llegamos a entender de esa pequeña información que vimos en ese documental fue de que existe un banco central en los países, existen bancos como del gobierno, digamos, que son bancos donde el gobierno maneja, digamos, del dinero, digamos, o maneja al menos las reservas, reserva dinero, o es un banco en donde también llevan las normas por las cuales los otros bancos privados pueden funcionar. Entonces, hablaba este documental de que el sistema actual financiero no se basa o no radica en base al dinero físico. Uh-huh. Que ellos en sus bodegas, en sus bodegas donde dizque guardan dinero, no tienen el dinero que están moviendo, sino que realmente trabajan en base a crédito. Es decir, de que piden un crédito al banco de reserva, por ejemplo, o a un banco central, y de que ese crédito, digamos, de ese banco es una deuda que ellos tienen y que van a ir pagando a través de los intereses que van a ir cobrando a los, van a ir pagando ese dinero de crédito con los préstamos que le hacen a la gente. Entonces la gente paga ese préstamo que hizo, pero paga intereses. Entonces los intereses para los bancos son la ganancia y los bancos simplemente ya le dan el dinero que le pidieron prestado al Banco Central, por así decirlo. Pero hablaba el documental de que realmente este dinero no existía. No era un dinero que se tenía en bóvedas, sino que era simplemente dinero a crédito, era un crédito, era un préstamo ahí digital que se prestaba al banco de central, digamos, y luego se devolvía. Pero claro, las ganancias de los intereses quedaban en el banco y ese era como el sistema de negocios del banco. Y también se puede ver, por ejemplo, con las tarjetas de crédito, que no es dinero que tú tienes, ¿sabes? Así es. Sino que es dinero que vas gastando y bueno, que luego tienes que pagar. Que pagar, exactamente. Entonces, más o menos así decía el documental, pero no se confíen de lo que le estamos diciendo ahorita, sino que pueden. O sea, hay un mundo en internet en donde pueden entrar y tener mucha más información acerca del sistema financiero y del crédito. Bueno, Javier, como hemos estado hablando en este pequeño podcast sobre la forma en la que más o menos vemos el dinero, hemos estado viendo, pues hemos estado platicando más o menos de cómo se valoriza algo, sí, o cómo pensamos nosotros que podemos darle valor a algo. Debemos tener en cuenta, de que hay cosas invaluables. Claro. Como la vida. Como la vida. ¿Cuánto vale la vida? Es que no tiene precio. Y no es porque sea un tabú hablar del precio de la vida, pero la vida es algo que no se puede, o sea, no tiene un valor. No podemos darle nosotros mismos un valor a la vida sin que suene ridículo. Entonces no existe. Hay cosas invaluables totalmente. También estuvimos hablando, Javi, de qué es lo que significa el dinero para nosotros. Estuvimos hablando de qué es la felicidad y de que si el dinero significa la felicidad. Y bueno, los dos concluimos de que era un medio. Bueno, no sé, Javi, ¿qué te parece lo que hemos estado hablando? Pues me parece un tema muy amplio y complejo, pero realmente podemos entender de que el dinero no lo es todo y a la vez lo es todo. Nos puede llevar a estados de felicidad
pueda que no. Claro. Pero lo importante es saber para qué no funciona ese dinero. Claro, saber para qué y cómo lo vamos a gastar. Javier, hemos llegado hasta el final de este pequeño podcast, Kilimanjaro. El capítulo número 4 en el que hemos estado hablando del dinero de una manera bastante de principiante, digamos, el dinero para principiantes. Así que, bueno, esperamos que les haya gustado, que les haya entretenido esta pequeña conversación. Y si ustedes tienen un comentario de mejora para este podcast o algo que quieran opinar acerca de este tema, pueden opinarlo a través de la cajita de comentarios que tenemos aquí en nuestro canal de YouTube. Recuerden de que aquí en el canal de YouTube estamos subiendo todos los podcasts. Faro Teológico, que es un podcast de teología. Kilimanjaro, que es donde hablamos con Javi, y estamos pues opinando sobre diversos temas que pueden ser o no interesantes. También Así es la Onda, que es el podcast en donde hablamos de casi de todo, de una forma un poquito más libre. Y también tenemos un nuevo podcast que ya casi va a venir, y estén atentos, que se llama Tiro de Esquina. Es un podcast deportivo, es un podcast en donde vamos a hablar sobre fútbol. Y bueno, vamos a tener una sorpresita con el primer capítulo de Tiro de Esquina y con el segundo también. Así que por favor suscríbanse a este canal de YouTube y denle like a nuestros videos y a nuestros podcasts. Compártanlo con las personas que creen que les podría interesar este tipo de temas. Y también escúchennos en vivo. Nosotros, Radio ULS, tenemos música en vivo las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Ponga en Google, en su buscador, Radio ULS. Y ahí le va a aparecer en la primera opción nuestra página web. Usted le da clic ahí a esa primera opción y le va a aparecer el reproductor de nuestra página. Y va a empezar a sonar ahí la música que estamos aquí reproduciendo de forma en vivo y sin anuncios. Eso es lo mejor. Así que muchas gracias por escucharnos en este podcast. Yo he sido Rodrigo Valdés y mi compañero Javier Jule. Muchísimas gracias por escucharnos. Adiós.